Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bueno, os voy a enseñar en esta práctica cómo podemos estudiar la importancia de los datos, contextualizándolo en una tarea, pues yo creo que bastante motivante, ¿no? Que es el estudio de la telemetría que generan los coches de Fórmula 1 pues en una carrera. Bien, para eso lo que vamos a hacer es analizar un montón de datos y enfocarlo en una tarea hecha con el lenguaje de programación Python. No hace falta tener un conocimiento muy amplio del lenguaje ni de la programación. Yo creo que es una tarea sencilla que podéis llevar al aula simplemente con unos conocimientos básicos, no hay una competencia básica un poco de programación. Yo os enseñaré en esta presentación cómo poder hacerlo, ¿no? Bueno, la idea además va a estar enfocada pues, en la última carrera celebrada en Abu Dhabi, del último campeonato del mundo, donde bueno, pues, Max Verstappen pues, se adelantó, ¿no?, a Lewis Hamilton en esa última vuelta y se proclamó campeón del mundo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es analizar por medio de datos, bueno, por qué se produjo ese adelantamiento y por qué luego Lewis Hamilton pues, no fue capaz, ¿no?, de volver a adelantarle y poder luchar esa primera plaza del mundial, ¿no? Así que bueno, vamos a ello, si os parece. Aquí tenéis el notebook donde lo vamos a ver y aparte este notebook luego yo lo dejaré puesto en la referencia para que lo podáis descargar y podáis trabajarlo y practicar con él numerosas cosas que podemos ver en la presentación. Bueno, vamos a ello. Fijaros, lo que vamos a hacer es analizar esto que os he comentado yo, es la última carrera del Mundial, Abu Dhabi, el circuito de Yas Marina. Y aquí vamos a focalizar en los dos pilotos, en Verstappen y en Hamilton. Bien. ¿Qué es lo que vamos a contextualizar? Bueno, pues lo que vamos a contextualizar es, como he dicho antes, la importancia del análisis de esos datos, ¿no? En este caso no es en tiempo real, pero en una carrera sería en tiempo real, y cómo se puede mejorar la eficacia, ¿no?, en este caso de la conducción del vehículo, pues analizando esos datos. Y el objetivo va a ser eso, ¿no?, estudiar la telemetría de los coches que generan los coches utilizando el lenguaje de programación Python. Bien, para eso vamos a utilizar una API que es totalmente gratuita y que nos permite descargarnos los datos de cualquier carrera del campeonato del mundo, ¿vale? Es decir, no solo hoy vamos a enfocarla solo en la carrera de Abu Dhabi, pero podríamos descargarnos cualquier carrera en cualquier año. Así que bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que hacemos es cargar las librerías necesarias en nuestro notebook. Bien, como veis ahí, pues bueno, la que a lo mejor no conocéis es FastF1, es la librería que nos permite conectarnos a esa API, que nos permite descargarnos los datos por medio de web scraping, es decir, por medio de descarga web. Y luego, bueno, pues tenemos ahí algunas librerías ya un poquito más conocidas, ¿no?, como Matplotlib para dibujar, porque luego vamos a hacer es no solo analizar los datos, sino graficarlos para que podamos verlos visualmente, como habéis visto en el vídeo de presentación. Y luego tenemos NumPy y Pandas, ¿no? Simplemente esta es para un poco la gestión de los datos, ¿no?, ya que los datos van a bajar en formato data frame, es decir, en formato tabla, y de ahí pues empezaremos a filtrar y analizar. Bien. Tres líneas importantes que debemos añadir en nuestro notebook. Una de ellas es la primera, que es configurar el plotting, configurar los gráficos. La librería F1 Fast trae de por sí ya una forma de dibujar gráficos, entonces lo que hacemos es configurarla con el MPL, que es el Matplotlib, ¿vale?, de la librería de Python. Bueno, simplemente hay esa línea y no tiene más misterio. Por otro lado, lo que debemos generar es una carpeta de caché. Yo la he nombrado caché y está en la misma raíz que colocamos el notebook. ¿Por qué? Porque vamos a descargar muchos datos y eso interesa cuando lo vas a cargar varias veces, pues bueno, pues con que lo descargue una vez nos sirve para aprovecharnos de ese caché, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ignorar un poco los warnings, ¿no? Veremos que hay algunos warnings que sales, entonces, bueno, para no ensuciar mucho el notebook, pues simplemente los quitamos. Pero vamos, no afecta en absoluto al buen funcionamiento de la programación del libro, ¿no?, del notebook. Bien, una vez que tenemos esto, ya nos vamos a cargar los datos en concreto de esa carrera, ¿no? Ahora os enseñaré cómo realmente se descargan esos datos, pero para que veáis primero son los tres parámetros fundamentales que nos piden. Uno es el año, es decir, el año de la carrera que queremos descargar, ¿no? En este caso sería el año 2021. Por otro lado, el nombre del circuito, es decir, tenemos que saber el nombre del circuito para poder descargarlo. En este caso es el Yas Marina, que es el circuito de Abu Dhabi. Y por otro lado, fijaros, tenemos dos parámetros importantes, la R y la Q. La R son los datos de la carrera y por otro lado la Q son los datos de la clasificación, es decir, podríamos descargar también los datos que han ocurrido pues, en la Q1, la Q2 y la Q3, ¿no?, en los niveles de clasificación antes de la carrera. O directamente la R, que serían todos los datos de todos los pilotos en todas las vueltas de esa carrera, ¿vale?
Bien, cómo se hace esto? Bueno, pues fijaros, ahí lo hacemos. Lo he hecho con los dos, para que lo veáis, ¿vale? Tanto con la carrera como con la clasificación. Es verdad que el de clasificación no lo vamos a usar mucho ahora, porque realmente el objetivo de la actividad está enfocado en la última vuelta de esa carrera, pero bueno, para que simplemente lo veáis, ¿no? Entonces, como veis, creamos una variable llamada race y ahí llamamos a la propiedad getSession. Y a getSession le pasamos esos tres parámetros. Uno sería el año, otro sería el circuito, en este caso el Jazz Marina, y el otro lado sería qué queremos descargar, en este caso la R, que sería los datos de carrera. Como veis, lo he hecho también para la clasificación, para que veáis que, bueno, podéis crear otra variable y en esa otra variable los datos de clasificación. Veréis que muchas de las cosas que podemos hacer con la variable de carrera lo podemos hacer también con el de clasificación, ¿vale? Bien. Segundo paso, ¿qué es lo que hacemos ahora? Necesitamos cargar los datos de cada vuelta, con su telemetría. ¿Vale? Es importante, ¿para qué? Para luego hacer ese posterior análisis y gráficos. Bueno, para ello, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues como veis ahí, la llamamos a la propiedad loadLabs, que es cargar las vueltas, y, ojo, el parámetro importante, with telemetry, es decir, con la telemetría lo pasamos a true, a verdadero, para que nos lo descargue. Lo podríamos hacer sin telemetría, si es verdad, ocuparía menos espacio, pero no podríamos hacer todas las cosas que os pretendo enseñar en este notebook, ¿no? Bien, como veis lo hago también para la clasificación. Bueno, ya de paso pues me bajo las dos cosas y ahí los tengo, ¿no? Y entonces veis ahí en Labs R y Labs Q cómo bajamos todas las vueltas, en este caso el circuito de Abu Dhabi eran 58 vueltas, todas las vueltas de todos los pilotos con toda su telemetría, ¿no? de datos, ¿no? Tiempos, neumáticos, ahora os veré. ¿Qué es lo que tenemos en esas variables que nos acabamos de descargar? Pues fijaros, nos baja una tabla muy grande. El número de filas dependerá del número de pilotos que haya en parrilla, del número de vueltas que ha dado cada piloto, etc., ¿no? Pero el número de columnas, es decir, el número de propiedades, más o menos es la misma, ¿no? Están entre 25 y 26 columnas y hay datos como estos. Yo de todas maneras, esto completo os lo dejo en el notebook para que podáis ver esos 26 columnas con toda su descripción, para que podáis ver exactamente los datos. Aquí simplemente vemos algunas, ¿no? Por ejemplo, pues el nombre del piloto, que se identifica con 3 letras, el número del piloto, pues el tiempo por vuelta, el número de vuelta en ese caso concreto, el stint. El stint es el tiempo que está el coche en carrera, es decir, desde la que sale, por ejemplo, hasta el primer fill stop, luego desde que sale de ese fill stop hasta el siguiente, ¿vale? Es el tiempo que está en carrera. Se hace 3 paradas, pues realmente habrá 3 stint, como 3 subcarreras, ¿no? Dentro de la propia carrera total. Vale, luego, bueno, pues los tiempos por sectores, que tenga marcado el circuito, etc. Datos muy interesantes, ¿no? Para poder trabajar. Bien, fijaros, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo del labsr.hit, es decir, sacamos pues nada, los primeros 5 registros de esos datos que nos acabamos de descargar y bueno, pues para que lo veáis aquí, os lo enseño un poquito, pues bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, el conductor, que en este caso son Verstappen, el equipo, que es el Red Bull, por ejemplo, el compuesto de la rueda, en este caso está con blandos, pues el stint que os mencionaba antes, el número de vueltas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vuelta, la quinta vuelta, con sus tiempos. Bueno, pues muy completo, ¿no? En este caso son 26 columnas, como habéis visto. 5 filas, pero bueno, porque saco las 5 primeras. Verstappen tendría muchísimas más filas, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, con estos datos podríamos obtener la vuelta más rápida de carrera. ¿Cómo obtenemos la vuelta más rápida de carrera, ¿no? Pues fijaros, simplemente hacemos una llamada a esto, es decir, llamamos a la variable labsr, que acordaros es la que nos hemos descargado toda la telemetría, y le pasamos la propiedad peakFastest. peakFastest lo que hace es coger la vuelta más rápida, ¿vale? Es decir, el registro con la vuelta más rápida. Bueno, pues dentro de ese registro lo que hacemos es que voy a llamar, por ejemplo, a laptime, que es el tiempo, voy a llamar a common, que es el compuesto del neumático, y llamo a driver, que sería el conductor. Y simplemente los imprimo, ¿no? Entonces, como veis ahí, me dice la vuelta más rápida 1.26.1 con un neumático duro, y en este caso lo hizo Verstappen, ¿no? La vuelta más rápida. ¿Vale? Recordaros que esto lo podemos hacer con cualquier circuito del campeonato, es decir, no solo con este, sino con cualquier circuito y en cualquier año. ¿Vale? Es muy interesante esta API para descargarnos datos. Bien, continuamos.
Para comenzar con el análisis, ¿qué debemos hacer, no? Lo que vamos a hacer primero es seleccionar a los dos pilotos que se quiere estudiar. En este caso vamos a descargar tanto a Hamilton como a Verstappen, es decir, todos los datos que haya en ese labs R de esos dos pilotos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros, ¿no? Lo que hago es llamar a labs R y llamo a pick driver, es decir, obtengo qué conductor quiero guardar, en este caso, como veis, Hamilton. Recordad siempre que los pilotos se identifican por esas tres letras. Llamo a Hamilton, lo guardo en una variable que es labs drive 1 y en labs drive 2 guardo a Verstappen, ¿vale? Pues tanto los datos de uno como los de otro los guardo en dos variables diferentes, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué más hago? Por ejemplo, observamos el número de vueltas que han realizado en carrera. Es decir, en este caso para mí me es interesante porque voy a analizar la última vuelta del Mundial. Yo sé que llegaron hasta el final los dos, pero bueno, puede ser que a lo mejor uno haya hecho las 58 vueltas y otro piloto pues haya hecho 52 porque ya tiene una avería o una salida de carrera o lo que sea, ¿no? Bueno, pues para eso, por ejemplo, fijaros lo que hago, ¿no? Llamo a labs drive 1 y a labs drive 2 y lo que hago es que en la columna de lap number, es decir, el número de vueltas, saco su valor máximo. Es decir, me va a dar el valor máximo, o sea, la última vuelta que dio en ese circuito. En este caso, los dos coinciden y sale 58. Son las 58 vueltas del circuito de Yas Marina, ¿no? De Abu Dhabi. Vale, sabiendo que los dos está todo perfecto, que los datos están ahí, que llegaron desde el principio hasta el final de la carrera, continuamos. Ahora vamos a generar nuestro primer gráfico. Vamos a hacer un gráfico bastante interesante, que es el análisis del tiempo de carrera de ambos pilotos, es decir, de todas las vueltas, desde el inicio hasta el final, desde la vuelta 1 hasta la vuelta 58. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues fijaros, ahí tenemos un gráfico, fijaros sencillito, pero qué interesante, ¿no? En este caso lo que hacemos es, bueno, pues un gráfico que va desde la vuelta 1 hasta la vuelta 58 y los tiempos, ¿no? En el eje X tenéis las vueltas, en el eje Y tenéis el tiempo. En este caso de color rosa tenéis ahí a Hamilton y en color verde pues tenéis a Verstappen. Vale. Bueno, ¿cómo dibujamos este gráfico? Bueno, pues fijaros en la línea de arriba, lo que hago es, bueno, pasar parámetros a PLT. PLT, acordaros, es la librería de Matplotlib, de Python. Y bueno, pues le paso unos parámetros de 10.6, que es, bueno, el tamaño del gráfico, ¿no? Que quiero que me dibuje. Y luego dibujo dos subplots. ¿Por qué hago esto? Más que nada porque voy a juntar las trazas, ¿no? Voy a juntar las trazas de las dos líneas, entonces, bueno, pues me interesa hacerlo así. Luego fijaos, en el subtítulo os lo he puesto de esta manera para que veáis también qué interesante, aunque viene en la documentación, pero bueno, que veáis también algunas cosillas de otras propiedades, como por ejemplo cuando yo llamo al piloto con la propiedad .name, lo que a veces me sale el nombre del piloto, ¿vale? En este caso de Hamilton pues sería Luis y en el caso de Verstappen sería Max, ¿vale? Bueno, entonces para que veáis ahí en el gráfico de abajo cómo, ¿vale? Pues aparece Luis y Max, ¿no? Porque simplemente lo que hago es llamarle con los nombres, son unas variables. Bueno, y ahora vamos a la parte importante que sería el dibujo de la gráfica, de las líneas. Fijaros, ¿no? Lo que hago es dibujar en este plot de labs drive 1, es decir, del piloto 1, me cojo la última, o sea, el número de vueltas, que sería el eje X, y el eje Y sería el tiempo. Es decir, lo que hago es dibujar una gráfica, X, número de vueltas, y tiempo, ¿vale? Y en este caso le pongo la etiqueta de Hamilton. Con el otro piloto hago lo mismo, ¿vale? Es decir, la X es el número de vueltas, la Y es el tiempo, ¿vale? Colocamos los nombres en los ejes, las etiquetas, y colocamos una pequeña leyenda que la colocamos en el centro arriba. Dibujamos el plot y ahí lo tenéis, fijaros, ¿no? Este espacio que hay aquí es que salió el coche el safety car, ¿vale? Salió y entonces por eso no hay tiempo, porque realmente no era tiempo de carrera ahí, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿eh? Simplemente es el huequillo ese que sale ahí en blanco. Bueno, pues fijaos, ya tenemos un primer gráfico bastante interesante para estudiar, ¿no? Bien, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es analizar ese gráfico realmente de lo que pasó en esa última vuelta y lo que habéis visto en el vídeo presentación, ¿vale? Es decir, vamos a analizar esos tres tramos importantes que serían la velocidad de los coches, el frenado y la aceleración, ¿vale? Todo eso en la última vuelta. Bueno, pues fijaos lo que vamos a hacer, los pasos. Primero seleccionar los datos de nuestros pilotos en esa última vuelta, es decir, solo nos vamos a quedar con esa última vuelta, con la vuelta 58. Luego, obtener todos los datos de telemetría de ambos pilotos en esa última vuelta y finalmente crear un gráfico como el que visteis en la presentación. Bueno, vamos a ello. Primero seleccionamos la última vuelta de nuestros pilotos. En este caso, como veis, pues cogemos los datos del piloto, ¿vale? Lo veis ahí, los datos de Verstappen y los datos de Hamilton.
¿vale? Bien, ahí los tenemos. Lap sería Verstappen, Lap sería Hamilton. Bien, tenemos eso. ¿Qué más hacemos ahora? Vale, nos quedamos, fijaros, nos quedamos con la última, el registro, donde el número de vueltas sea 58. ¿Por qué? Porque sé que es la máxima vuelta, es decir, la última vuelta que hicieron, la 58. ¿Vale? Entonces, lo que hago es solo me quedo con el registro de esa última vuelta, tanto de Hamilton como de Verstappen. ¿Vale? Es decir, llamo a ese dataset y lo filtro, ¿vale? Con una condición que en este caso es lap number igual a 58. Bien, ahí lo tenemos. Vale, ya tengo los dos registros. ¿Qué más puedo hacer ahora? Bueno, pues fijaros, si queréis para comprobarlo, puedo sacar el tiempo de esa última vuelta, tanto de Hamilton como de Verstappen, ¿no? Entonces, fijaros cómo me di cuenta que Verstappen fue casi 3 segundos más rápido, ¿no? En esa última vuelta, ¿no? De ahí que ganara, ¿no? Hamilton está en un 99.3 y Verstappen está en un 96.6. Bueno, pues ahí tenemos los datos, ¿no? Simplemente fijaros que es llamando simplemente a ese campo en concreto, lo imprimo y ya está, ¿no? Bien, ahora, importante, cargamos la telemetría de esa última vuelta, ¿vale? Fijaros cómo cargo la telemetría. En este caso, vuelvo a llamar a esa variable last lap, que es la que hemos visto un poquito arriba, que es cuando traemos los datos de esa última vuelta. Bien, y lo que hago es cargar los datos del coche. ¿Veis? Get car data, ¿vale? Cargo los datos del coche. Y le añado el marco de distancia, ¿vale? Porque según la documentación, que luego os dejaré por ahí, pues esto facilita un poco la comparación entre las vueltas, ¿vale? Así que es muy importante añadir la comparativa de distancia, porque así nos permite, bueno, entender mejor los datos, porque al final no somos expertos en este dominio y todo lo que nos ayude, ¿no? a facilitar el entendimiento mucho mejor, ¿no? Vale, pues los cargamos, ¿no? Cargamos con add distance y ahí cargamos los dos. ¿Lo veis? Ya tengo la telemetría de Verstappen y la telemetría de Hamilton, ambos en diferentes variables. Muy bien. Pues ya prácticamente tenemos todo. ¿Qué nos queda? Crear el gráfico, ¿vale? Entonces vamos a crear ese gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, ahí lo vamos a hacer. Bien, ahí os dejo en las dos primeras líneas, os dejo también una curiosidad, que es igual que os enseñaba el nombre, también podemos sacar el color del equipo, ¿vale? Como veis ahí, en ff1.plotting.teamcolor, y yo le paso las 3 letras del equipo, ¿vale? Entonces me saca el color del equipo, ¿no? En este caso, pues Red Bull pues sacará en un color azul, creo que es, y en este caso, pues Mercedes pues lo sacará en un color grisáceo, ¿no? Es verdad, luego no utilizo esos colores abajo por tema de que el rosa y el verde se ve mejor visualmente, pero que lo podéis hacer, ¿eh? Podéis sacar, si queréis hacer un gráfico con más pilotos o con el equipo, pues oye, le podéis pasar este parámetro y os saca el color del equipo, ¿no? Es muy, muy interesante. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, es decir, ahora lo que vamos a hacer va a ser igual, vamos a crear un gráfico, le paso los parámetros 15-15 para que quede un gráfico grande, que se vea bien, y vamos a crear 3 subplots. ¿Por qué? Porque voy a sacar por un lado la velocidad, por otro lado los frenos y por otro lado la aceleración. Bien, ese es el 0, el 1 y el 2. Bien, vamos al 0. Fijaros, en el 0 lo que hago es lo mismo, es decir, en el eje X coloco la distancia, es decir, el tiempo, o sea, la distancia de esa vuelta, ¿vale? Los metros que tiene esa vuelta. Ahora os enseñaré cuántos metros tiene una vuelta en el circuito de Yas Marina. Y por otro lado, en el eje Y sacamos la velocidad, ¿vale? La velocidad que lleva ese coche en cada tramo de esa vuelta. Y le coloco la etiqueta de Verstappen. Hago lo mismo con Hamilton, ¿vale? Hago lo mismo, en el eje X colocamos la distancia, en el eje Y la velocidad. Bien, la distancia va a ser una constante en los 3 gráficos, es decir, el eje X se mantiene igual, pero fijaros, ¿no? Ahora en el siguiente plot, el 1, lo que hago es que cambio, ¿vale? La velocidad por los frenos, es decir, tengo la telemetría de los frenos, es decir, cuándo tocan el freno y durante cuánto tiempo tocan el freno, para poder comparar un poco velocidad con frenada, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿vale? Eje X, en este caso, que sería esto es el eje X, que es la distancia, y en este caso esto es el eje Y, que sería, ¿vale? Los frenos, la telemetría de los frenos. Y lo mismo, le coloco la etiqueta de Verstappen, más que nada para luego cuando saque la leyenda, ¿eh? Bueno, coloco también, esto no lo he dicho antes, pero bueno, como veis aquí, pues tenéis para colocar etiquetas en tanto el eje X como el eje Y, para que quede luego más visual, ahora cuando os lo enseñe. Y finalmente hago lo mismo con la aceleración, ¿vale? Eje Y se mantiene igual, ¿vale? En este caso ahí lo tenéis, la distancia se mantiene, pero el eje Y lo vuelvo a cambiar y pongo la aceleración, ¿vale?
Y lo mismo con la etiqueta. ¿Bien? Perfecto. Le pongo un subtítulo, ¿vale? Bueno, pues ahí, en la comparación de la última vuelta. Y aquí fijaros, os paso también otra propiedad, ¿no? Para poder llamarlo, que en este caso sería raise, que es cuando llamo a la sesión por primera vez, acordaos de la primera línea prácticamente del notebook. Si le paso .weekend.name, me dice justo la carrera, ¿no? Que es, en este caso es el Gran Premio de Abu Dhabi, y en este caso pues me pasa el año, ¿no? También recupero el año, que aunque yo ya lo he puesto es el 2021, pero bueno, que me lo saque, ¿no? Bien, pues ahí lo tenemos, y ahora fijaros lo que vamos a hacer, es ver el gráfico, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el gráfico. Fijaros, este es el gráfico que nos muestra ese código. Bueno, como veis, pues bastante interesante, ¿no? Es el gráfico que veis un poco en la presentación, y es, fijaros, aquí está la aceleración, en este caso de Verstappen rosa y Hamilton en verde, ¿vale? Y vemos en qué tramos, ¿vale? Pues uno acelera al otro, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso, veréis dos casos en el vídeo que los marco, que es estos dos puntos de aquí, donde prácticamente en las rectas Hamilton se echaba encima de Verstappen, porque veis, su aceleración es mucho mayor, su punta de velocidad superaba con bastante los 300 y pico kilómetros por hora, mientras que Verstappen estaba prácticamente los 300, ¿no? Apenas los superaba en un momento dado, ¿no? Bien, y fijaos, el momento del adelantamiento, qué interesante, ¿no? Sería en esta gráfica, bueno, en estas dos gráficas se ve bastante bien, ¿veis? En una, como veis aquí abajo, ¿veis? La frenada, ¿vale? Cómo se produce más tarde la de Verstappen, lo veis ahí, ¿vale? Como esa frenada se produce más tarde, por lo tanto se le echa encima y es cuando le prende a adelantar, ¿vale? Y aquí la aceleración, ¿no? Como él realmente acelera antes, ¿vale? Empezamos a acelerar antes, un poquito antes aquí, para realmente hacerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un punto que es cuando hay una salida en un momento dado Verstappen pisa un poquito el piano, ¿no? Y entonces se produce ahí un poquito de baja de aceleración, que lo veremos también en el vídeo. Y bueno, pues podemos analizarlo. Bueno, pues esto es realmente lo que hemos hecho, ¿no? Aquí lo tenéis en este notebook, ¿vale? Donde realmente pues podemos analizar, ¿vale? Todos los datos de cualquier carrera, de cualquier piloto, y puede ser una práctica bastante interesante, y como veis tampoco tiene una complejidad muy alta, ¿no? Simplemente, pues bueno, acercar este tipo de actividades en casos reales en programación creo que es muy interesante para llevarlo al aula. Así que nada, aquí os dejo todo compartido y espero que os haya gustado. Un saludo.